a contarles hoy, ¿no? Básicamente, para poder abordar esta parte de la materia, nosotros tenemos que tener en claro que hay varias normas jurídicas en funcionamiento al mismo tiempo, ¿sí? Una primer norma, por supuesto, es la Constitución. Otra segunda norma es la Ley de Administración Financiera y Sistemas de Control, ¿sí? Que es la ley, de alguna manera, que se vota en el año 1992, y el año es importante, sí, 1992-93. ¿Por qué es importante? Porque justo después de eso se reforma la Constitución, ¿sí? Pero como vamos a ver, por eso se los quiero decir de ya, la norma no se adecua nunca a lo que dice la nueva Constitución. No hubo una nueva reforma que adecue aquellos artículos a lo que dijo, a lo que plantea la Constitución posteriormente. En algunos aspectos, obviamente no en todos. Bien, pero esta norma es la columna vertebral de todo el funcionamiento del Estado actual, ¿sí? Entonces voy a hablar un poco de esa norma, cómo fue concebida, por qué de alguna manera surge con tanta fuerza en el momento en que surge, y las bondades que tiene la norma, más allá de algunos defectos que, como les estoy comentando, tiene con respecto a la puesta al día respecto de la Constitución. Bien, la norma fue aprobada en el marco de un gran desorden administrativo del Estado argentino, y diría de los estados provinciales, ¿no? Durante todo el primer gobierno democrático, se siguió utilizando una ley de 1949, que es la famosa ley de contabilidad. Como todo en nuestro país, las leyes son derogadas a cañonazos, son derogadas artículo por artículo, pero siempre queda algún artículo vivo por ahí. Esta ley de contabilidad todavía tiene algunos artículos vivos que de alguna forma complican toda la lectura. Pero, a los fines de lo que nosotros vamos a ver, esta ley de administración financiera y sistema de control es una ley con la pretensión de regularlo todo, ¿sí? La pretensión de regularlo todo. Y utiliza una técnica jurídica que es tributaria de una teoría sociológica, económica, que es la teoría de sistemas, ¿sí? Esta teoría plantea que los sistemas son un conjunto de elementos o subsistemas que están orientados a un fin y que, como un mecanismo de relojería, va interactuando entre ellos, ¿sí? Entonces, no se les escapará a ustedes que después de esta definición, el sistema debe contener todas sus partes. Entonces, los teóricos dicen cuáles son las partes básicas de un sistema de administración financiera y de control, y deben estar todas presentes. La ley nombra 4, ¿sí? Bien, 4. Una es el sistema presupuestario. Bien, mal dicho, en realidad sería un subsistema presupuestario, pero vamos a llamarlo, como dice la ley, sistema presupuestario, donde se regula todo el funcionamiento del presupuesto. Segundo, el sistema de tesorería, que no hace más que regular el artículo 4 de la Constitución. ¿Bien? O sea, donde entra la plata de los impuestos y donde está autorizado, desde donde está autorizado a salir. ¿Bien? ¿Dudas hasta acá? Tercer sistema o subsistema, el sistema de contabilidad. Todo debe estar registrado bajo una contabilidad
común como si fuera un balance. ¿Bien? ¿Qué concepto digo? Acá me pregunta de teoría de sistemas. Es un conjunto de elementos orientados para un fin. El fin es una administración financiera transparente, económica en el sentido de economizar dinero, eficiente, ¿sí? Y eficaz. Diferencia entre eficiente y eficaz. Eficiente es conseguir el objetivo a como dé lugar. Eficaz es conseguir el objetivo de la manera más económica posible. ¿Está bien? ¿Dudas hasta acá? ¿Comentarios? Que son los principios que guían esta ley. ¿Mm? Profe, una pregunta. Todos estos Josefina, sistemas que sí, estamos nombrando, el sistema presupuestario, el de tesorería, el de contabilidad, hacen que se forme una administración financiera, ¿no? exactamente. Ah, Es perfecto. todos los subsistemas que contribuyen a una administración financiera sana. ¿Mm? Perfecto. En esto. Entonces, bueno, y el último subsistema, que lo vamos a ver con profundidad, es el subsistema de crédito público. ¿Sí? Entonces, la pretensión de la ley es decir, yo tengo un sistema administrativo financiero, ¿bien? Voy a incorporar a ese sistema todo lo que puede influir sobre el sistema y lo voy a regular, ¿bien? Pero un elemento muy importante es el control, entonces le agrega dos mecanismos de control, como una buena práctica. Un mecanismo de control interno, que es la Sindicatura General de la Nación, que depende del Poder Ejecutivo, y un mecanismo de control externo, que es la Auditoría General de la Nación, que depende del Congreso. Bien, la Constitución Nacional de 1994 va a incorporar a la Auditoría General de la Nación como un instituto de rango constitucional y le va a dar atribuciones que la ley se las da en menor medida, pero nunca fue puesta vamos a llamarlo así, en línea y actualizada con lo que dice la Constitución. O sea, que la actual Auditoría General de la Nación tiene menos atribuciones que la que les da hoy la Constitución. Y esto genera eh, una gran dificultad de reconocimiento por parte de los otros poderes, mismo del Congreso, genera tensiones sobre cómo debe funcionar esa auditoría y qué funciones debe cumplir y cuál es su influencia. Sin embargo, no deja de ser una institución muy importante de tipo constitucional en este momento. Bien, entonces podríamos decir que hay 6 grandes instituciones que esta ley regula. El sistema presupuestario, el sistema de contabilidad, el sistema de tesorería, el sistema de deuda de crédito público, ¿sí? Y después el control interno y el control externo. Bien, este sería el sistema, cómo está regulado y cómo está funcionando. Hay un problema en la ley, que es que se olvidaron de algunas cosas. Sospechosamente se olvidaron del sistema de compra del Estado, que casualmente, si queremos eh, una administración pública transparente, es donde los problemas se producen, ¿sí? Es donde cuando nosotros escuchamos casos de corrupción, de falta de transparencia, es precisamente en el sistema de compra. Bueno, todo ese sistema de compra está como de costado de esto que estamos viendo, regulado por la vieja ley como estoy con eso, de contabilidad en parte, una viejísima ley de obra pública y un conjunto de decretos, ¿sí? Y eso está funcionando con muchas dificultades. Bien, bueno, este es un poco el esquema que nos va a plantear la ley. La ley, por otro lado, tiene algunos problemas técnicos. Cuando ustedes la lean van a ver repeticiones, van a ver algunas cuestiones que surgen dudas.
creo, sin ofender a nadie, que fue muy influida por la ciencia económica, la ciencia contable y poco por el derecho. Hubo muchos problemas y uno lo va viendo cuando la lee, se encuentra con algunas repeticiones, algunas cosas mal definidas, es muy pretenciosa la ley, y cuando algo es muy pretencioso, en general le va complicado. Sin embargo, la ley tiene, es quizá una de las mejores herencias de aquel ministro mítico de Economía, Domingo Cavallo, ¿no? ¿Por qué? Porque efectivamente logró ordenar el caos de las cuentas públicas, ¿sí? Las cuentas públicas hasta ese momento no se sabía cuánto debía realmente el Estado, no se sabía cómo se liquidaban, había cientos de tesorerías distribuidas por todos los ministerios, era muy difícil administrar todo. Esto le dio mucha racionalidad y de alguna forma, durante todo el periodo de baja inflación, que fueron la década del 90 y algunos periodos durante el gobierno de Néstor Kirchner, la verdad es que la ley funcionó muy bien. La ley dio un gran servicio al país en cuanto a tener claro de qué estábamos hablando cuando hablábamos de deuda pública, sistema impositivo y demás, ¿no? Presupuesto, etc. Por ejemplo, era habitual que el presupuesto, por ejemplo, del año 2019 se aprobara a fines del 2019. No uso el del 2020 porque ya es un problema, el del 2020 porque nunca tuvimos realmente un presupuesto durante este año, un poco por la pandemia, un poco porque no se llegó a hacer. Se llegaron a prorrogar cosas que ya vamos a ver. Bien, ¿dudas hasta acá? Entonces es importante, quería darles un panorama de la ley. Yo no pretendo que para este curso leamos toda la ley. Sí, la parte de presupuesto, la parte correspondiente a presupuesto, que es desde el artículo 11 en adelante, y nos vamos a meter muy duro con el crédito público, la deuda pública. Eso hace un capítulo donde le vamos a dedicar bastante tiempo, ¿sí? Y después veremos algunas normas sobre tesorería muy esporádicas que tienen mucho que ver con el endeudamiento y por eso la vamos a ver. Si no, no nos vamos a meter en los otros elementos de la ley, porque me interesa ver, como les decía, el conjunto. ¿Dudas hasta acá? ¿Comentarios? Bien. Bueno, el presupuesto, como les decía la otra vez, es una ley, es un instrumento muy complejo, ¿sí? Entonces, ¿con qué nos vamos a encontrar en el libro de Horacio Corti, ¿no? Nos vamos a encontrar con una posición muy novedosa sobre esto, ¿sí? De hecho, el libro se llama Derecho Constitucional Presupuestario, va a hacer una teoría propia, tuvo sus premios por eso, etcétera, con respecto a lo que es el presupuesto y demás, ¿no? Entonces vamos a tomar una primer definición que él va a hacer, ¿no? Dice, el presupuesto es la técnica jurídica típica, tipicidad en el sentido, tipicidad en el sentido del derecho, como lo vemos en el derecho penal, el derecho de los impuestos, pero va a hacer algunas excepciones ahí, ¿no? O sea, presupuesto es la técnica jurídica típica a través de la cual, en un estado de derecho, ¿por qué dice en un Estado de Derecho? Porque no es concebible un presupuesto en un Estado que no sea de derecho. Porque es la imposición de una dictadura sobre cómo gastar el Estado. O sea, ahí no hay ningún tipo de control. Dice, en un Estado de Derecho, en la cual, ¿no? A través de la cual, en un Estado de Derecho, el poder legislativo, un principio de legalidad al que le corresponde es al Poder Legislativo, autoriza los gastos públicos por un periodo de tiempo. En este caso, el nuestro es un año, sobre la base de una correlativa previsión
de los ingresos públicos. O sea, prevé cuánto va a recaudar en el año y después autoriza el gasto. Aparece acá esa posibilidad extractiva de todo Estado sobre de alguna manera la riqueza de un país, sobre las personas, sobre el territorio, etcétera, que dice de alguna manera lo va a autorizar estos gastos un poder que no es el poder autocrático, sino que lo va a autorizar un Congreso. Bien, ya no voy a repetir lo que les dije la otra vez, cómo está esto en el origen de estas estructuras colegiadas, ¿no? Entonces nos vamos a encontrar acá que hay, por un lado, una potestad legislativa presupuestaria. Potestad en el sentido de poder hacer, ¿sí? Y la potestad del Congreso es doble. Como vimos, puede crear impuestos, ¿sí? Y de alguna manera autoriza los gastos. Lo que va a plantear Corti acá es que esa potestad se convierte en una obligación del Congreso. ¿Por qué? Porque el Congreso lo que no puede hacer es dejar al Estado sin financiamiento. Entonces, acá él va a hacer una disquisición. Dice, el Congreso puede aprobar muchos tipos de impuestos, ¿sí? Y puede aprobar muchos tipos de gastos. Lo que no puede hacer es dejar sin plata a el Estado para que pueda funcionar. Con lo cual él está adelantando que es exagerada la utilización y un mal manejo de esa potestad cuando el Congreso directamente rechaza un proyecto in totum. Está a decir, no va a haber presupuesto, como sucedió en nuestro país en algunos momentos de nuestra historia. Por ejemplo, todo el periodo, no quiero ser tan cruel, gran parte del periodo de Alfonsín y un año durante el gobierno de Cristina Kirchner, que directamente el gobierno se plantó y dijo no va a haber presupuesto este año y hubo que hacer cosas que la ley prevé también, ¿no? Para estos casos, pero que lo vamos a ver hoy o la próxima vez. ¿Dudas hasta acá? Entonces dice, bueno... Profe, Sí, yo Josefina. tengo una duda. Sí. El Congreso se basa o en realidad es el Ejecutivo, porque el Ejecutivo es el que hace el proyecto y lo manda al Legislativo. ¿Se basa en presunciones de cuánto va a recaudar o no? Bien, eso está muy bien. La realidad es que en el sistema presidencialista, quien cuenta con los elementos para la formulación, y la Constitución así se lo reconoce, es el Poder Ejecutivo. Entonces acá tenemos que distinguir la primera etapa, que es de la vida personal, que es la formulación, de la segunda etapa, que es la aprobación. Esta segunda etapa le corresponde al Congreso. El Congreso, salvo situaciones muy complicadas, no podría ponerse a hacer por sí mismo un presupuesto. ¿Está? ¿Por qué? Porque no contaría con la información, etc. Porque el gasto más importante que va a tener que aprobar es el del Poder Ejecutivo, es el del otro poder, además de aprobarse los propios y los del Poder Judicial. ¿Se comprende? Entonces, la formulación por nuestra Constitución va a estar en cabeza del Poder Ejecutivo. Bien, me preguntan dónde está el concepto de presupuesto. Página 32 es otro capítulo, es un capítulo, creo que el número 1 o 2, el 2. Mírenlo también. Bien, entonces, lo que va a hacer Corte acá es una concepción jurídica del presupuesto, un poco por lo que explicó cuando nos vino a visitar, ¿no? La necesidad de poner por encima de las cuestiones y los factores económicos la cuestión jurídica, legal, constitucional. ¿Bien? Entonces, lo que voy a hacer con esto, te quiero terminar un poco la idea, porque de alguna manera no la terminé, ¿no? Entonces tenemos la potestad jurídica y tenemos la norma jurídica, ¿sí?
La norma jurídica es el presupuesto, la ley de presupuesto para ese año. Entonces nos vamos a encontrar que en todo este combo vamos a tener una ley que dura un año, que está hecha en base a la Constitución, y otra ley que dice cómo tiene que ser estructurada, que es la Ley de Administración Financiera a partir del artículo 11 en adelante. Y después que se va a ejecutar, entre otras, por la Ley de Administración Financiera y otras leyes particulares. Con eso tenemos como una suerte de el conjunto de normas que va a influir sobre el presupuesto. No lo vamos a ver todo. Yo descuento que ustedes vieron derecho administrativo en otro momento de su vida y que ahora nos vamos a centralizar en esto, ¿verdad? Bien. Entonces, a mí lo que me interesa es que, por un lado, comprendamos bien cuál es la teoría que plantea Horacio Corti, pero por otro lado, que comprendamos bien, desde el punto de vista didáctico, la materia. Entonces, yo voy a dividir esta materia en algo que podríamos decir los principios técnicos, económicos y jurídicos de un presupuesto, que los voy a tomar de Harach, ¿sí? Y después vamos a meternos de cabeza en los principios jurídicos que son los que va a plantear Corti, ¿sí? Para poder enganchar con lo que habíamos visto. Pero me parece que lo de Harach es interesante para ver y tomarse una idea de qué es esta gran ley, compleja ley, ¿no? Entonces, Harach, en ese planteo de principios generales, dice, del plan presupuestario, mezcla cuestiones administrativas, cuestiones económicas, cuestiones jurídicas. Lo que va a hacer Corti después es decir, vamos a precisar la jurídica. Muchos van a estar repetidas acá, ¿no? Entonces, lo que plantea Harach es un conjunto de principios. Uno es el de publicidad, ¿sí? Por algo de lo que les dije anteriormente. Es un documento que está siempre al escrutinio público. Del primer momento que se empieza a formular hasta el momento del control, cuando pasó todo, siempre va a ser sometido a la consideración, y por eso tiene que estar disponible, ¿sí? Hasta hace unos años eso era muy complicado. Había que ir al Congreso, decir, tienen un ejemplar del presupuesto, y te decían, bueno, ¿vos qué querés? Porque eran 5, 10 tomos, había que ir con un auto. Posteriormente la técnica permitió que hoy cualquiera de nosotros se mete en el Ministerio de Economía, Secretaría de Hacienda, y ahí va a poder ver el presupuesto, en varias formas. Entonces la publicidad es obligatoria para el Estado, debe intentar por todos los medios que eso se conozca por parte de la ciudadanía, los expertos, los periodistas, etc. Hoy va a haber un gran momento de eso, que es cuando el ministro de Economía y sus principales espadas van a ir a presentarlo a la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, que después de la de Asuntos Constitucionales es donde todos quieren estar, donde todos los diputados dicen yo quiero estar en esa comisión, porque es donde se maneja, vamos a llamarlo así, la plata. Bien, hoy va a ser ese día. El otro punto es la claridad. Esto también es un principio, debe ser lo más claro posible, ¿sí? Vamos a ponerlo en esos términos, siempre es para expertos, son temas que aspiro a que ustedes lo vayan conociendo después de este curso, pero básicamente la pretensión es que esté presentado de una forma que cualquier persona diga, quiero ver cuánto va a gastar el Ministerio de Educación en computadoras. Se meta y vea el presupuesto claramente, quién lo va a ejecutar, qué dirección, etcétera, etcétera. Esto, la tecnología es una gran ayuda para lograr esto. El otro es la exactitud, ¿sí? Es un principio que también es una pretensión. Nunca se va a llegar a la total exactitud. ¿Por qué? Primero, porque nosotros los que formulan el presupuesto, los diputados, etcétera,
están planeando hacia adelante, por eso es presupuesto, presuponemos que vamos a recaudar tanto, y como vamos a recaudar tanto, vamos a poder gastar otro tanto, ¿sí? Entonces, eso debe ser lo más exacto posible. Algo que atenta contra la exactitud es precisamente que estamos en ciencias sociales, tanto la ley como la ciencia económica, etcétera, no son exactas, por más que la facultad se llama de ciencias exactas pretenciosamente también. Es muy difícil predecir el futuro, ¿sí? Entonces, ese es un problema. El segundo problema es la inflación. La inflación muchas veces atenta contra la posibilidad de calcular exactamente los montos y qué va a pasar, ¿sí? Y la tercera es el destino y las situaciones de la suerte, ¿no? De golpe hay una pandemia, de golpe hay un terremoto, de golpe hay cosas, se devalúa la moneda en Europa o hay una sobrevaluación del dólar y el mundo cambió, una guerra comercial entre China y Estados Unidos te cambió, por más que vos pensaste y trataste de ser lo más exacto posible, modifica externamente lo que uno pueda planificar. Pero la exactitud es una gran horizonte de pretensión, ¿no? El otro principio que lo va a tomar Corti también es el principio de integralidad o universalidad. ¿Qué significa este principio? Es una forma de asimilar las partes con el universo, ¿no? Decir, bueno, tengo por un lado los gastos, por otro lado los ingresos, el cálculo de los ingresos, tengo la autorización de endeudamiento, tengo todos los ministerios, de alguna manera es algo que va a estar funcionando como un engranaje con muchas partes, ¿sí? El otro principio que le va a seguir a este es el de unidad, que todo eso esté en un solo documento. Esto hace a la buena técnica, ¿sí? Siempre se espera que no haya sorpresas y que todo lo que se aprobó hacia fin del año, al año siguiente, se cumpla durante todo ese año, ¿sí? Después vamos a ver, cuando vemos la modificación, que esto es complicado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Surgen leyes especiales de endeudamiento. El endeudamiento debería estar acá, en un mismo documento, pero hay leyes especiales. Hay una pandemia y se calculan gastos para la salud, leyes especiales. Todo eso hay que después incorporarlo dentro del presupuesto a través de una buena técnica, que todo esté en su pretensión dentro de ese documento, ¿sí? Otro principio también pretencioso, la anticipación, es decir, bueno, ir planificando para ir atendiendo todos los problemas que puedan surgir a lo largo del año. Por ejemplo, podríamos decir que hay países como el nuestro que sabe que va a tener liquidación de divisas, o sea, dólares, a principios de año y puede ir planificando cómo hacer para ir repartiendo el problema a lo largo del año y no quedarte sin dólares en septiembre, por si le suena, por ejemplo, ¿me entienden? Bueno, esas cuestiones deberían ser anticipadas en un presupuesto, en un plan, etc. El otro principio, fíjense, son un montón que él da, que a mí me interesa comunicárselo, contárselo, porque me parece que sirve como para comprender bien de qué estamos hablando, son didácticos para comprender. El principio de especificación. ¿Qué es ese principio? Básicamente lo que plantea es que en la medida de lo posible, dada la técnica disponible, el Excel, el sistema informático, etcétera, podemos poner lo más especificado posible cada plan, cada proyecto, cada subproyecto, cada objetivo a alcanzar, ¿sí? Y por supuesto, estamos hablando de esto, la plata que le va a tocar a cada parte de ese proyecto. ¿Me comprenden? Esa especificación es muy difícil de lograr en su totalidad
y lo que se hace, y vamos a verlo cuando empecemos a dar la ejecución, es que los primeros días del año, con el presupuesto ya aprobado, hay hay una decisión administrativa, antes era un decreto, antes que exista el jefe de gabinete, que se le llama la decisión administrativa 1 en la jerga, la 1, porque es la que todos esperan, es donde se reglamenta la ley de presupuesto y se dice con la mayor precisión, ministerio por ministerio, dentro del Poder Ejecutivo, realmente cuánta plata le va a tocar a cada área. Entonces los que trabajamos en eso estamos con la sidra y el pan dulce, brindando y tratando de ver si salió la decisión 1, a ver cuánto finalmente queda, ¿me comprenden? Bueno, esa especificación la vamos a ver en ese momento. ¿Bien? Bueno, el otro principio que también lo vamos a ver en Corti es el de anualidad. Esto tiene que ver por la duración de esa ley. Dura un año. Cuando llega el 31 de diciembre a las 12 horas de la noche es la calabaza de la Cenicienta. Se terminó y todo en pie vuelve a empezar. ¿Comprenden? Es como que es desesperante la situación para los que trabajamos en eso, ¿no? Cuando yo en su momento trabajaba, fui director general de administración, etcétera, 3 veces, entonces, ¿qué pasaba? Si lo que no se gastaba, había que entregarlo a la tesorería y era plata que no se podía gastar más. ¿Me comprende? No es que uno dice, ahorré y me la quedo para el año que viene. No, el sistema de tesorería te prende una aspiradora y ves cómo la plata que ahorraste se te va. ¿Me comprenden? Bueno, eso es feo, que le pase a cualquiera. Porque es como decir, bueno, eso es para el año que viene, veremos qué te damos. Y además te castigan por no haber gastado, te dicen, bueno, como vimos que usted no necesitó tanto, le vamos a poner menos. Entonces es muy complicado. Bien, lo veremos en la ejecución. Bien, el último, que le voy a dedicar unos minutos porque es más específico, es el de equilibrio, ¿sí? Equilibrio presupuestario. Este concepto varió a lo largo del tiempo, pero yo supongo que ustedes lo deben escuchar en la radio todo el tiempo, en la televisión. ¿Qué pasa con el dólar? No, lo que sucede es que tenemos mucho déficit, mucho desequilibrio presupuestario. Bien, bueno, vamos a tratar de explicar a qué se están refiriendo con esto. El concepto de equilibrio en un principio, vamos a llamarlo fines de los 1800, era muy claro. La cuenta, como en un balance de una empresa, tiene que darte cero, ¿sí? Si te da superávit, si daba superávit, ¿qué es superávit? Que de alguna manera se gastó menos de lo que se recaudó. Es un momento muy lindo, es decir, bueno, me sobra plata. En ese caso, la interpretación era que el sistema impositivo tenía que ser ajustado a la baja, o sea, que se estaba cobrando demasiado y que había que reducir los impuestos. Este era un estado mínimo, un estado de alguna manera con muy pocas funciones, muy pocos ministerios, etc. Esta idea fue cambiando radicalmente, en especial a partir de la década del 30 de la crisis económica financiera, quizá una de las más famosas, la más famosa, de la debacle mundial de las bolsas en Wall Street en el 30. Bien, a partir de ese momento y de políticas implementadas por algunos gobiernos, entre ellos el gobierno de Roosevelt en Estados Unidos, se comienza a ver que el Estado podía ser un motor de esa economía, ¿sí? ¿De qué manera? Gastando más, ¿sí? Demandando cosas, haciendo que todas las fábricas que están cerradas empiecen a funcionar, aunque sea para venderle al Estado. Lo que se decía en ese momento era poner en funcionamiento la economía, es hacer un pozo, contratar un empleado para hacer un pozo a la mañana y contratarlo para que otro lo tape a la noche. Entonces,
le damos plata y con esa plata empieza a funcionar la economía. Entonces, el Estado comenzó a ser un, eh, un actor clave en ese gasto general. ¿Cuál es el gasto general? El que hacen las familias y el que hace el Estado. Antes eran los que hacían las familias solamente. ¿Tá? El Estado tiene un gasto muy importante y puede generar determinadas cosas. Esto después se expresó en una teoría política, una teoría económico-política que es la famosa de Lord Maynard Keynes, ¿no? Keynes, que lo que planteaba era la teoría de la demanda agregada, o sea, cuando el Estado va agregando a la demanda general una porción de esa demanda. No nos vamos a meter mucho con eso, pero esto fue un nuevo momento de los estados. Esta doctrina, pensemos que después pasa la Segunda Guerra Mundial, hay un momento de gran estabilidad en el mundo sobre las monedas, sobre estas posiciones, sobre el rol de los estados en ese momento, pero hubo algo en esa teoría que se desacomodó en esa política, que fue que se empezó a justificar cualquier tipo de gasto, ¿no? Entonces los estados empezaron a tener déficit realmente el 15% del PBI, muy altos. Y venía esto acompañado con algo que no se conocía bien cómo funcionaba, que era la inflación, ¿sí? Entonces todos los países comienzan a tener altas tasas de inflación interna, ¿sí? Esto provocó una revisión, situaciones y demás, y se vuelve parcialmente a una idea de el equilibrio que tenía que tener algún tipo de parámetro. Ese parámetro, quizá el parámetro más conocido, es el del Tratado de Maastricht. No sé si ustedes leyeron algo sobre eso, que es el tratado que por fin da por concluido una gran etapa de la Unión Europea con elementos de una moneda común, patrones económicos parecidos, etc. ¿Sí? Y ahí se estableció que un gasto público está en equilibrio cuando está en torno a un déficit que no supere el 3%. ¿Sí? Es decir, bueno, las economías pueden ir funcionando y mantener un déficit acotado al 3%, no más que eso. ¿eh? Esto lamentablemente después se exportó a todos lados, entonces empezamos a ver que nosotros, si ellos podían tener 3, ¿por qué nosotros no podíamos tener 5? ¿Por qué no podíamos tener 2? Bueno, esas cuestiones que deberían ser realmente estudiadas no están definidas, por ejemplo, en nuestro país, ¿no? Entonces escuchamos a los economistas decir el déficit, debemos tener superávit, ¿está? No déficit, directamente superávit, y la economía del mundo no funciona así, algo de déficit siempre hay, pero ¿cuál es el déficit posible? El que vamos a ver dentro de unos días cuando veamos el endeudamiento. Aquel déficit que uno sale a mirar para el mundo y para adentro y dice, ¿quién me presta lo que me falta? Es decir, bueno, alguien me va a prestar esa diferencia entre el 0 y el 4, 5, 6, 7% de ese déficit. ¿Sí? Sería el primario, profe, digamos. Bueno, ya que me lo preguntó, vamos a ir, no quería empezar con eso, pero lo vamos a decir. En nuestro país, no, perdón, en todos los países se utilizan dos medidas de déficit. ¿Sí? Un déficit que se denomina primario, que es el déficit del funcionamiento del Estado antes de pagar los intereses de sus deudas. ¿Está bien? Primer concepto. O sea, déficit primario es el de funcionamiento. Y después tenemos el déficit secundario, que es el déficit total, o sea, el que yo tengo, o superávit puede ser, ¿no? Por el funcionamiento más el pago del servicio de la deuda pública interna, externa, etc. Eso me va a dar
en realidad el déficit de verdad, lo que estoy debiendo, el primario y el secundario. En todos los países en general se habla solo del déficit primario. ¿Por qué? Porque el déficit secundario uno se da vuelta y se lo prestan, ¿sí? Pero en nuestro país desde hace mucho tiempo, en realidad el número que tenemos que mirar es el déficit total, o sea, el primario y el secundario. ¿Por qué? Porque nadie lo presta. ¿Me comprende? Entonces, para nosotros es lo mismo decir, ajustamos el Estado, no tenemos déficit y tenemos solo 3% de déficit secundario. Porque si no encontrás quien te preste, estás en el mismo problema que si no tuvieras equilibrio. Si no tuviera la línea en cero. Está Rodrigo, a ver si es eso lo que preguntamos, para que Sí, quede claro. excelente. Sí, sí, sí. Esto tampoco es tan sencillo. ¿Eh? Cuando veamos deuda pública nos vamos a dar cuenta que hay algunas desgracias más que tenemos que analizar y que son las que estamos pasando exactamente en este momento. ¿Sí? ¿Y cuál es esa desgracia? Que a la hora de hacer la cuenta real de cuánto tenemos de déficit, cuando hay una deuda de particulares, o sea, empresas, etcétera, en dólares afuera, también la tenemos que meter adentro de la cuenta general. ¿Por qué? Porque no imprimimos dólares, lamentablemente, ni tampoco podemos falsificarlos. Entonces los tenemos que conseguir, ya sea para pagar la del Estado, la de todo, como los industriales, chacareros, etcétera, que tienen que pagar en dólares afuera y que dicen, bueno, está todo muy lindo, pero ¿quién me da los dólares? Y se lo tiene que dar el Banco Central. Ningún otro se lo va a poder dar, a menos que alguien esté vendiendo en gran cantidad de dólares y se haga un mercado muy fuerte de dólares. Que creo que a ustedes no se les escapa que nadie está vendiendo un dólar en este momento. Todos están intentando comprar. ¿Está bien? O está mal, pero esta es la situación. Entonces, si bien lo vamos a ver con detalle más adelante, lo quería dejar planteado ante la pregunta esta. Bien, con esto tenemos esos principios que yo voy a llamar técnicos de Harari, ¿sí? No son solamente jurídicos, son jurídicos, organizativos, económicos, etc. Bien, Doctor, sí, Alejandro. hola, Alejandro, ¿qué tal? Buen día. Bien, bien. Eh, Dos preguntas. Sí. El 3% que se fijó en Maastricht estamos hablando del PBI, ¿no? El Perdón. porcentaje de... Está muy bien la aclaración. Yo ya lo hablo muy rápido. Estamos hablando del 3% del porcentaje del PBI de cada país. ¿Eh? Está muy bien la aclaración. El PBI, Y sí, que después lo vamos a ver en que, o no, bueno, no sé, eso ya lo estudiamos en análisis económico del derecho en general. lo Ahora, han estudiado. Bien, perfecto. Pero vamos a hacer también, en algún momento lo vamos a mirar también. Sí. no, y después un comentario por una cosa que preguntó una compañera que era muy adecuado. A mí particularmente cuando era más joven me llamaba mucho la atención, ¿no? Yo tenía como un sueño Cuéntenos. para entender este problema, que era que un país tuviera ahorros Sí. de manera tal de que no tuviera que hacer un presupuesto basado en la suposición de cuánto iba a ingresarle día a día, sino que tuviera la plata de lo que vamos a gastar este año ahorrada del año anterior. Después me fui informando y educando un poco más hasta ver que no hay ningún país que funcione así en el planeta. Es demasiada plata, es demasiado dinero como para imaginarse que eso pudiera estar en una cajita para ser gastado. Pero sí existen fondos contracíclicos que uno debería poder utilizar para suplementar y estar seguro de que sus supuestos van a estar cubiertos prácticamente con seguridad. Pero más allá de eso, hay una pregunta que hizo la compañera, era si era sobre cómo era que se calculaba, si ingresaba o no ingresaba, qué pasaba. Yo lo que fui aprendiendo en mis tareas profesionales fue que el presupuesto no es lo que vas a poder gastar el año que viene, sino hasta cuánto vas a poder. Es decir,
eso es una diferencia central, ¿no es cierto? O sea, por eso te puse esa pregunta. Los gastos son hasta, ¿no? Bien, bien, bien. Es muy importante esto, ¿no? Yo lo iba a comentar ahora cuando empezáramos a ver la aprobación. Hay, hay dos límites de todo presupuesto. Lo voy a adelantar, así ya completamos esto, ¿no? Todo presupuesto tiene dos límites muy importantes. Cuando hablamos de límite, es decir, el monto total, ¿sí? Uno es el monto total de gastos, ¿sí? Uno podría recaudar más, ¿sí? Lo que no puede es gastar más allá de ese límite. El otro límite es el límite de la autorización legislativa de endeudarse. ¿Eh? Esos son los dos límites que vamos a ver en toda ley de presupuesto. Ahora bien, esos límites funcionan de diferente manera de acuerdo a los países, ¿sí? En Estados Unidos, el límite es cruel. Pasó por la Cámara de Representantes, pasó por la Cámara de Senadores, va al Poder Ejecutivo y le dicen, su tope es este. Bueno, hay una guerra, que tienen siempre alguna guerra, hay un problema y el presidente dice, se me acabó la plata. Bueno, ahí el presidente tiene que ir arrodillado al Congreso y decir, necesito una ampliación del endeudamiento, del gasto o de ambos. Y se inicia una negociación de meses en las cuales el presidente, a medida que se va quedando sin plata, empieza a cerrar oficinas públicas. Cerrar oficina pública. O sea, ve las prioridades, en general, lamentablemente, lo primero que cierra son los museos. Dice, bueno, cerramos los museos. Mandan a sus trabajadores a las casas y le dicen, no les vamos a pagar. ¿Está claro? No se pagan. Y así se empiezan a cerrar, a hacer lockdown de oficinas hasta que comienza a haber una presión social, ¿sí? Y eso es una pulseada entre diputados, senadores y el presidente a ver quién se desgasta más. Y miran las encuestas, a ver quién está ganando la batalla. Y en algún momento alguien cede. ¿Me comprenden? En general esto pasa cuando hay un presidente que no tiene, le falta alguna mayoría. ¿Está? Bueno, estas situaciones ustedes la habrán visto en algún momento en los diarios y demás. La particularidad, digámoslo, porque no son mejor ni peor que nadie, es que hay un gasto que no se toca, que es el de armas. Ese nunca lo van a tocar, pero todo lo demás lo tocan. Y repito, mandan a gente a su casa, no le pagan, etc. Esto sería impensado en otro país, ¿está claro? Esto digámoslo también. Bien, ¿qué pasa? Acá no hay un gasto para armas, ¿o no? Me imagino Claro que no. que sí. ¿Sí? Obviamente, todo el presupuesto de defensa. Es más, una de las primeras leyes que aprobó el actual gobierno es un fondo para la defensa, muy importante, con un porcentaje, yo no recuerdo cuánto, para garantizar el equipamiento de las Fuerzas Armadas. Están muy mal, digámoslo también eso. Es un sector muy, digamos, que no tiene mucha actualización y demás, pero es incomparable frente a un país que está todo el tiempo en guerra, etc. Entonces, bueno, se bajan esos gastos que les cuento y está la pulseada. ¿Qué pasa en otros lugares de Latinoamérica? Bueno, la negociación dura menos, porque no hay posibilidad de cerrar, la amenaza es otra, etc. ¿Qué pasa en nuestro país? Nosotros, en realidad, hemos descubierto una cosa maravillosa, que son los decretos de necesidad y urgencia. Directamente se hace un DNU y vamos a ver qué pasa. Cuando no había reglamentación de las DNU, directamente se esperaban años ante la aprobación y mientras tanto la vida continuaba y demás. Bueno, esto habla de alguna manera del tipo de presidencialismo que tenemos, que puede resolver estas cuestiones de esta manera. Podría ser muy virtuoso esto, pero en general lamentablemente no lo es. Bueno, serían, después lo vamos a ver con mucha precisión, cuáles son las normas que intervienen,
en especial por la pregunta que inicia Sebastián hace un rato sobre quién puede modificar el presupuesto. Bueno, ¿quién puede modificar el presupuesto? En principio el Congreso, ¿sí? No hay otra. Pero nosotros tenemos otros recursos. ¿Bien? Con eso nos quedamos con esta idea. Bien. Vamos a volver a la cuestión constitucional, ¿sí? Y a lo que es efectivamente lo que llamamos la formulación. ¿Bien? Eso lo vamos a encontrar en la Constitución, en el artículo 100, que es capítulo 4 del jefe de gabinete y los demás ministros del Poder Ejecutivo. El artículo 100 marca las atribuciones del jefe de gabinete y dice: el jefe de gabinete de ministros y los demás ministros secretarios, cuyo número y competencia será establecido en una ley, después vemos, tendrá a su cargo el despacho de los negocios, al jefe de gabinete de ministros con responsabilidad política ante el Congreso de la Nación. ¿Qué significa responsabilidad política del Congreso de la Nación? Ahora lo vamos a ver. Dice, ejerce la administración general del país. Expide, ¿no? Le corresponde expedir los actos y reglamentos que sean necesarios para ejercer facultades que le atribuye este artículo, efectuar los nombramientos de los empleados, excepto los del presidente, o sea, todos, ejercer las funciones que delegue el presidente, coordinar, preparar y convocar a la reunión de gabinete, enviar al Congreso los proyectos de ley de ministerios y de presupuesto nacional. Este inciso 6 es el más importante para nosotros. Enviar al Congreso los proyectos de ley de ministerio y de presupuesto nacional. Previo tratamiento en acuerdo de gabinete y aprobación del Ejecutivo. Este inciso es central para esta parte de la materia. ¿A quién le corresponde la formulación? Le corresponde al jefe de gabinete. ¿Cuál es el procedimiento? El procedimiento es que él lo formula, vamos a dejarlo momentáneamente ahí, lo envía a el resto de sus colegas de gabinete, todos lo tienen que firmar. Se podrán imaginar, si uno no lo firma, firma su renuncia, digamos, todos lo tienen que firmar, después de discutir, eso va al presidente de la Nación. El presidente de la Nación, cuando ve que está en la firma de todos, lo firma también, se lo devuelve al jefe de gabinete y el jefe de gabinete lo va a presentar ante el Congreso. Esto es lo que marca la Constitución, sin dudas. O sea, le da en los primeros artículos al jefe de gabinete la administración general del país. Bien, vamos a ver que en un artículo previo, en el 99, que es las atribuciones del Poder Ejecutivo, dice: el presidente de la Nación tiene las siguientes atribuciones. Es el jefe supremo de la Nación, jefe de gobierno y responsable político de la administración general del país. Este detalle, jefe político, significa que va a estar controlando al jefe de gabinete, que es el que verdaderamente tiene la atribución. Está políticamente, es responsable del presidente, pero lo va a ejercer este otro cargo raro, que podríamos decir que es la creación argentina, como la virome y el dulce de leche. ¿Me comprenden? Es una cosa muy extraña esta figura. Dicho esto, como estamos en un curso de Derecho Constitucional, me voy a tomar unos minutos para intentar comprender qué pasó acá, ¿sí? Básicamente la reforma, y además pensemos que es un poco la base de la interpretación constitucional que ustedes van a ver a lo largo del libro de Corti, ¿no? El objetivo de la reforma está expresado en un documento que se llamó el Núcleo de Coincidencia Básica.
Ese núcleo de coincidencias básicas es la expresión jurídica de un acuerdo político denominado el Pacto de Olivos, ¿sí? Hecho por los dos líderes políticos de ese momento. Carlos Menem, presidente, Raúl Alfonsín, presidente del partido principal de oposición, ¿sí? Y expresidente de la Nación. Ellos acuerdan una serie de puntos para reformar la Constitución. Había puntos expresados claramente dentro del acuerdo y dentro del núcleo de coincidencias básicos. Y había otros que, como yo les expliqué la vez pasada, que son menos explícitos, que serían, no quiero decir inconfesables, pero por lo menos son los que quería cada uno de los líderes. Uno era la garantía de que hubiera un equilibrio entre partidos políticos, en este caso oposición y oficialismo, cualquiera estuviera, en qué lugar, el caso de Alfonsín, y del otro, su reelección. Digamos, ¿no? Los objetivos de poder fueron básicamente eso. Después tenemos lo que expresaron públicamente. Y lo que expresan públicamente era un poco lo que la sociedad expresaba en ese momento. Primero, problemas de transparencia. Había que lograr un poder político que sea controlado, ¿sí? ¿A través de qué? De organismos de control más sofisticados, etcétera, etcétera. La posibilidad de, por otro lado, mermar el excesivo poder presidencial. Este poder presidencial podía ser mermado por varios mecanismos que están en esta nueva Constitución, pero uno de esos mecanismos era el jefe de gabinete. ¿Por qué? Porque la figura del jefe de gabinete tiene una responsabilidad política, por supuesto, ante el presidente que lo nombra, pero también ante el Congreso a través de lo que se denomina un voto de censura, ¿sí? O sea, podría suceder que el jefe de gabinete, que entre otras cuestiones para limitarlo, debe ir por mandato constitucional todos los meses, un mes a la Cámara de Diputados, otra vez a la Cámara de Senadores, contestar todas las preguntas que le hagan, ¿sí? Después de ese informe podría suceder que algún diputado, senador, el que toque, se pare y diga voy a pedir un voto de censura contra el jefe de gabinete. Que vote, lo pierde y tenga que irse. ¿Está? Esta cuestión nunca se aplicó en nuestro país. Nunca se verificó si esto funcionaba o no. Pero vamos a imaginar lo que hubiera sucedido, debería suceder en un momento en el cual el presidente tuviera minorías en las cámaras, ¿tá? Porque es la única manera de censurar a un ministro, un jefe de gabinete. Entonces, una vez renunciado, el presidente de la Nación nombraría a otro, pero ese otro debe ser uno que sea aceptado por los que pidieron el voto de censura. ¿Está claro? Bueno, repito, todo esto es un ejercicio que no se ha verificado nunca, pero podríamos decir que en el funcionamiento imaginado, lo que pretendió esa reforma es esto, es traer a nuestro país instituciones parecidas a las que vemos en la última República Francesa, la actual. Profe, Dale, una Josefina. pregunta. En el caso de que el jefe de gabinete no presente el presupuesto en el Congreso, ¿se le puede hacer el voto de censura? Podría Por no haber hacérselo, cumplido con la Constitución. pero también acá vayamos a la lógica. El jefe de gabinete representa al Poder Ejecutivo y a los partidos políticos aliados al Poder Ejecutivo en el Congreso. La situación de un jefe de gabinete no presentando un presupuesto es inimaginable. ¿Por qué? Porque en realidad se estaría el mismo Poder Ejecutivo desfinanciando. Digamos, no es un caso posible, sería una gran locura, ¿sí? De hecho, esa locura pasó este año, porque el Poder Ejecutivo dijo que no iba a presentar
el presupuesto 2020 que había pasado pero porque hay un mecanismo que se llama la prórroga del presupuesto, que está en la ley de administración financiera, que dice cómo se hacen esos casos. Con lo cual, no es que fue y dijo, no quiero el presupuesto, dijo, vamos a prorrogar el anterior. Esto es lo que quiero decir. Ahora, cuando pensamos en traer institutos de la República Francesa, porque es el más parecido el caso, tiene que ver con el funcionamiento que tuvo en los últimos años la República de Francia. ¿Cómo es el funcionamiento? Es de la siguiente manera. Cuando el presidente gana y tiene mayorías parlamentarias, el presidente nombra a su jefe, primer ministro, en este caso, primer ministro, ¿sí? Y ese primer ministro no tiene el voto de censura porque es del mismo partido del presidente. Ahora, en las elecciones de medio término, cuando el presidente pierde, lo que se hace es elegir un primer ministro del partido ganador y el presidente tiene una función diferente y conviven. Es el pacto de convivencia francesa. ¿Y esto por qué es así? Porque hay una división entre lo que se llama jefe de gobierno y administración y jefe de Estado. ¿Bien? Entonces, cuando nosotros miramos nuestra Constitución, el presidente tiene 4 atribuciones básicas. Es el jefe supremo de la nación. Es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. ¿Sí? Es el jefe de gobierno y es el responsable político de la administración. ¿Sí? En este caso, vamos a concentrarnos en jefe, que en la República Francesa ustedes tienen dividido el jefe de gobierno y de la administración del jefe de Estado. Me olvidé de una, que es la de siempre, representante de las relaciones exteriores ante el exterior. ¿Sí? Es la cabeza ante el exterior. Entonces, en la República Francesa, lo que sucede con el presidente, cuando pierde, es que concentra sus funciones de jefe de Estado y representante ante el exterior, pero el gobierno lo ejecuta el partido ganador, ¿sí? Tiene poderes de veto, con eso va limitando de que no se dibuje su figura, pero en realidad quien va a manejar todo va a ser el primer ministro y va en algunos casos requerir, y podrá vetarlo, etcétera, su colaboración. En realidad esto es lo que acá no está funcionando. ¿Me comprenden? Lo que acá no funciona es que el presidente en realidad es todo, sigue siendo todo. ¿Por qué? Porque cuando nombra un jefe de gabinete, nombra a su hombre de mayor confianza, alguien que pueda controlar, etc. Y no va a esperar a que el Congreso lo mate y lo deje afuera, ¿me comprenden? Lo va a sacar primero y va a poner a otro. Esto es lo que va a suceder, y lo que ha sucedido. Entonces, el único momento claro donde se pudo probar la utilidad de este instituto fue en el momento en que De la Rúa intenta ofrecerle al Partido Justicialista que nombren a un jefe de gabinete de ellos. Es decir, bueno, nombren a un jefe de gabinete que sea potable para usted y para mí y cogobernamos a la francesa. Eso no se pudo hacer. Algunos dicen que porque lo rechazaron del otro lado, porque querían quedarse con todo, otros dicen que en realidad nunca fue convincente la oferta, y otros dicen no querían, los del Partido Comunista, arriesgarse al costo político de que les vaya muy mal, porque si no hubiera surgido otro partido insignificante que hubiera gritado más fuerte y quedándose con sus propios votos. Entonces, no quisieron acordar. Con lo cual, el jefe de gabinete quedó como una figura realmente como el ministro preferido, ¿está? Pero no como alguien que ejerce todas estas funciones que estamos viendo. Y esto es un problema para el funcionamiento en general de la Constitución, porque cuando ustedes vayan a leer Corti, él dice, vamos a hacer una interpretación de la Constitución como se interpretan las constituciones, en una forma armónica, donde todas las normas funcionan bien sin contradecirse. Bueno, en ese caso,
lo lógico es que si el jefe de gabinete cumpliera con las funciones que debería tener, el presidente respetara eso, etcétera, como ese jefe de gabinete va todos los meses al Congreso, el Congreso está enterado de todo el funcionamiento de la administración pública, tiene un seguimiento permanente de todo, tiene la auditoría que lo ayuda, etcétera, y hay un control permanente sobre la figura. Y en caso que sea necesario, se la destituye a través de un voto de censura. ¿Sí? Entonces dice, el jefe de gabinete es el representante del Tesoro ante el Poder Ejecutivo, porque es el que, incluso en el inciso 7 dice, de funciones del jefe de gabinete, hacer recaudar la renta de la nación y ejecutar la ley de presupuesto nacional. Todos sabemos que esto no es así. ¿Está? Pero si fuera así, podría lograrse el objetivo constitucional. Bien. Otra de las cuestiones, entonces dijimos, el objetivo del Pacto de Olivos será morigerar el presidencialismo a través de esta figura, a través de quitarle funciones muy administrativas al presidente, que las tenga como un responsable político. Buscar la transparencia a través de la Auditoría General de la Nación, de los informes del jefe de gabinete, etcétera, etcétera. Vamos a encontrar muchos de esos check and balances nuevos dentro de nuestra Constitución. Ahora, como esto se comienza a parecer mucho a la Constitución francesa, se le añadieron algunos institutos también importados de esa Constitución o de las Constituciones europeas. Uno es el Consejo de la Magistratura, otro es los decretos de necesidad de urgencia. Bien, estas instituciones vienen, importadas, podríamos decir, de Europa, que tiene prestigio, etcétera, etcétera. El gran problema, esta es mi opinión personal, es que Europa es básicamente, en todo, prácticamente, yo estoy pensando a ver si me quedó algún país que no lo sea, son parlamentarismos, ya sea parlamentarismo con un presidente o parlamentarismo con un monarca, ¿sí? Con las casas reales que salen en la revista Hola. Pero básicamente son parlamentarismos. Y creo que se ha confundido el sistema parlamentario con el sistema presidencialista, que tiene otro tipo de funcionamiento. Creo que no se estudió acabadamente eso cuando se comienzan a tomar ideas desde afuera. Y nosotros, desde el constitucionalismo, de la abogacía, etcétera, cometemos ese error, que a partir del derecho comparado, miren qué lindo en Suecia están haciendo todo sin barbijo, miren qué bueno, nos gusta traer cosas además de Europa, que tiene mucho más brillo que traerlo a Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Entonces nos gusta eso, pero en realidad eso es otra cosa, es otra naturaleza, no es la que tenemos nosotros. Si ustedes me dicen, bueno, y si cambiamos al parlamentarismo, bueno, hay algunos que dicen que deberíamos tener un régimen parlamentario. Uno es Zaffaroni, otro es Duhalde, de alguna manera de la política y de lo jurídico. Personalmente creo que no, pero no importa. Hay gente que con convicción dice, vamos hacia el parlamentarismo. Este fue un intento de casi más que importación, tráfico de normas de otro sistema al sistema presidencialista. Repito, el sistema del Consejo de la Magistratura, vieron que no estaba funcionando muy bien. Bueno, es un sistema que viene de lugares donde hay un tribunal constitucional. Nosotros no tenemos tribunal constitucional. Bueno, incluso se debatió si no teníamos que tener un tribunal constitucional. Nosotros tenemos la Corte Suprema. Es otro funcionamiento. Si no, liquidemos la Corte Suprema y traigamos otro sistema, ¿no? Pero no podemos traer al sistema constitucional presidencialista instituciones que son propias del parlamentarismo. Y para terminar, ¿qué es Perdón, doctor, perdón, sí. El Consejo de la Magistratura, ¿y cuál es la otra institución fundamental que mencionó? Que no. Los decretos de necesidad de urgencia. Ah, está bien. Como la posibilidad del presidente de... Bueno, yo para terminar hoy
repito, quizá estoy poniendo temas de presupuesto con temas de el poder constitucional, pero este es un curso de derecho constitucional, me parece que lo tenemos que ver porque todo está imbricado. Acá nuestra doctrina nacional creo que vio muy a la ligera el parlamentarismo. El parlamentarismo es un sistema muy particular. Requiere países con dos partidos dominantes, partido gobernante, una principal oposición, y después partidos más chiquitos que puedan aliarse. Por ejemplo, en Italia siempre hubo 5 partidos importantes, ahora hay mucho más porque es un caos total, pero hubo 5 partidos importantes, pero había 2 que eran los que gobernaban, el Partido Socialista o el Partido Demócrata Cristiano. Y lo mismo en Alemania, socialdemocracia, Partido Demócrata Cristiano. Merkel es del Partido Demócrata Cristiano. Entonces, esos 2 partidos acordaban con partidos menores y formaban gobierno. Entonces, el sistema, ¿cómo funciona? Es parlamentarismo porque el poder surge del Parlamento. O sea, se va a la votación, ¿sí? Se eligen diputados y se cuentan cuánto tiene cada uno. Si uno logró más de la mitad, forma gobierno, ¿sí? Si uno logró 40, tiene que salir a buscar socios. Y en esa búsqueda de socios, los socios le dicen, ¿cuánto te falta para formar gobierno? Tocaron timbre y los perros están saltando. Bien. ¿Cuánto te falta para formar gobierno? Y me faltan 10. Bueno, yo tengo 12, pero son muy caros. ¿Está? Esos 12 son a cambio de todas estas leyes. Bien. Entonces, un acuerdo muy claro de la política. Todos saben que el acuerdo, de golpe se juntan los comunistas con los demócratas cristianos, pero está claro que piensan diferente, pero hay un conjunto de leyes que acuerdan. ¿Me comprenden? Acuerdan esas leyes, las primeras sesiones se vota, listo, ya está. Pero además, el primer ministro, el gabinete, que son gabinetes enormes, surgen a partir de esa negociación. Vamos a acordar este conjunto de leyes y yo quiero el Ministerio de Relaciones Exteriores, quiero el Ministerio de Medio Ambiente, etcétera, etcétera. Hay discusiones, se ponen de acuerdo y salen adelante y dicen formamos gobierno. Bien, se votan todas las leyes que se habían prometido y ya no hay tanto amor, ¿me comprenden? Ya el ministro que tuve que poner ya no me sirve, me está molestando, yo necesito romper la alianza. Entonces busco otros socios y digo, che, mira, estos ya no me sirven, vamos a tratar de unirnos. Y los otros se dan cuenta, entonces hay voto de censura, ¿me comprende? Dicen, bueno, no nos gusta este gobierno, perfecto, somos socios pero nos queremos ir. Bien, lo vamos a censurar. Voto de censura. Entonces se le da la oportunidad a que forme un nuevo gobierno. Entonces es mucho más estable el sistema, porque es muy práctico. Si son las leyes, acordamos las leyes, vamos para adelante, las votamos. No tengo más mayoría, bueno, hay muchos mecanismos de control. Si hay un gobernante que dice, bueno, yo no puedo alcanzar el gobierno, convoco a nuevas elecciones y veo si me va bien y formo un nuevo gobierno. ¿Me comprenden? Esto acá, nosotros son cada 2 años, ¿me comprenden? No hay vuelta. Son 2 años, tenemos que esperar los 2 años, ver. No sabemos qué ley va a aprobar el gobierno, porque el gobierno, el candidato nos dice queremos el bien común, queremos lo mejor para todos, un país mejor, no dicen qué leyes, ¿me comprenden? Entonces, ahí es muy práctico, vamos a aprobar esto, vamos a hacer tal cosa, vamos a hacer el tren que pasa desde acá hasta Suiza. Es muy claro, ¿está? Entonces, la representación es mucho más transparente. Ese es el sistema parlamentario. Del Parlamento surge el jefe de gobierno, surgen los ministros y surgen las leyes. Es como si el poder se hubiera unificado. No hay división real de poder, ¿me comprende? Todo lo decide el Parlamento. Y después, cada tanto, hay una elección de un presidente que va a representar al país, el jefe de Estado. Si tiene el Congreso a favor, ese jefe de Estado va a convocar a formar un gobierno a los suyos, va a decir, che, mira, tenemos mayoría, convoquemos y tratemos de formar el gobierno.
ven que el sistema es muy diferente. Es muy diferente. ¿Eh? Para terminar, por eso trasladar una cosa de un sistema a otro genera muchos desequilibrios. Para terminar, es un sistema que permite mucha representación de las minorías, el parlamentarismo. ¿Qué significa esto? Que de acuerdo al porcentaje de votos vas a meter 1, 2, 3, 10. ¿Sí? Entonces los parlamentos van a ser muy pluralistas. Esta situación, que desde el punto de vista teórico es un punto de vista bastante interesante, porque van a estar representados los ecologistas, los de derecha moderada, todo, bueno, tuvo serios problemas de funcionamiento al principio, ¿sí? Ustedes habrán oído hablar de la República de Weimar, o Weimar, como se dice, Weimar, ¿no? En Alemania, que fue como la constitución más progresista, pluralista, todas las virtudes que tenía. Ahora, esa constitución terminó con Hitler en el poder. Está con Hitler, que admiraba a Mussolini. En realidad era al revés. Hitler admiraba a Mussolini y dice, mira, este tipo hizo una marcha desde Milán hasta Roma y se quedó con el poder. Yo también quiero hacer un golpe y quedarme con todo. Y no le salía, no podía. Bueno, finalmente logró un acuerdo parlamentario y lo ponen de canciller. ¿Me comprenden? Entonces algo fracasó en esa constitución y siempre se analizó qué pasó con eso. Bueno, lo que pasó fue que, como no había límites a la representación, era muy fácil tener un diputado. Entonces los partidos se iban dividiendo casi en forma personal para lograr entrar en el Congreso. Una vez en el Congreso, formaban gobierno con alianzas de lo más estrambóticas y rápidamente, a la primera medida, se juntaba otra mayoría, le hacía un voto de censura y caía el gobierno. O sea, había una gran inestabilidad en el gobierno. Todo ese caos, después de perder una guerra, la primera, provocó que los elementos más autoritarios empezaran a pedir orden. No podemos seguir así, no tenemos gobierno, nombramos a uno y se cae. ¿Me comprenden? Entonces, el parlamentarismo de posguerra va a tomar una serie de medidas de reforma constitucional para evitar que esto sucediera. Una primera medida es que para entrar al Congreso hay que tener por lo menos un 4% de votos. El que tiene menos ya no reparte, como queda afuera. O sea, si hay varios partidos con 4, la representación baja, pero los obliga a juntarse para ir con una oferta común. ¿Está? Entonces, ese 4%, como tiene Italia, etcétera, permite que no haya que cualquiera que se le ocurra hoy quiero ser diputado, se presente y entre. ¿Me comprendo? Entonces, fortalece un conjunto de partidos que pueden aliarse. ¿Está? Y la otra medida es la imposibilidad de aplicar un voto de censura si no hay un gobierno para que se arme rápidamente. ¿Está? O sea, el voto constructivo. Si se forma un grupo para el voto de censura, ese mismo grupo tiene que juntarse y nombrar un nuevo gobierno. No sirve censurar y después ver qué hacemos. ¿Me comprende? De tal manera que no se pierda eso. Y también algunas medidas que tienen que ver, como ha pasado en Bélgica, en España en los últimos tiempos, que pasaron mucho tiempo sin posibilidad de armar un acuerdo y de alguna manera el presidente quedaba, digamos, con el poder. De alguna manera alguien había a cargo siempre. Al no poder formar un gobierno, queda el que está. ¿Me comprenden? Este fue el periodo de Rajoy en España, el periodo de Bélgica hace un año atrás, donde no se podía formar gobierno, entonces ese, para el primer ministro, el presidente a cargo, era fenomenal, porque decían, bueno, si me quedo, está, porque no puedo salir porque es imposible. Entonces le dio mayores posibilidades de hacer reformas, etcétera, hasta que finalmente, en un caso, encontró un caso de corrupción, tuvo que renunciar, convocaba elecciones y así ganó el Partido Socialista en España, ¿no? Bueno, se dan cuenta que son sistemas que funcionan muy dinámicamente, pero con determinados criterios para que
alguien siempre esté a cargo y que se evite el caos, que es lo peor que le puede pasar a cualquier constitución, que haya caos, que haya desorden. Bien, con esto les quise tratar de transmitir, por un lado, las diferencias que hay entre este jefe de gabinete, nuestro pobrecito, y un primer ministro de verdad. ¿Y cuál es el problema de trasladar instituciones de un lado a otro si no está debidamente equilibrado? Bien, con todo eso vamos a ver cómo funciona el viernes en la realidad esto que plantea la Constitución y cómo se fueron comportando algunos jefes de gabinete para intentar ganar un poco más de poder. ¿Dudas hasta acá si terminamos hoy? ¿Comentarios? Bien. No, la idea es un poco aprovechar estos elementos, estos conocimientos de teoría constitucional, no solo para dar el presupuesto, sino también qué pasa en otros países con estas cosas. Por eso me tomé un rato para poder charlar de esta confusión, decir, bueno, el parlamentarismo no es ajustar alguna tuerca y traerlo para acá, sino que tiene un funcionamiento que es muy sofisticado. Requiere partidos políticos con mucha disciplina para conseguir los votos y para poder gobernar, partidos que estén dispuestos a negociar, a unirse, de la más diverso pelaje, y si no, de alguna manera